Lionel Messi sostiene a un bebé que en unos años enfrentará en una Copa del Mundo. Ese bebé era Lamine Yamal. El niño se convirtió en el heredero de Messi, en la banda derecha del Barcelona, en el jugador que hace casi lo mismo que hacía la Pulga a su edad, y ahora el destino los pone en un partido. Esta es la historia de Lamine Yamal. Este chaval casi con el biberón, 16 años, marcando golazos. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Yo soy Eduardo Bates y hoy tenemos un video muy especial. Como siempre, antes de iniciar con esta historia, te pido por favor que te suscribas, que comentes, que compartas el video, que muestres el debate ahí en los comentarios, qué te gustó, qué no te gustó. También te pido que me sigas en Instagram, @soyeduardobates y @eduardobatesculturapop. Ahí estamos subiendo contenido y sígueme en Spotify. Sin más que decir, comencemos con este video. Esta foto viene de UNICEF, cuando preparaba un calendario donde cada jugador del Barcelona posaba junto a un niño. Se hizo un sorteo y por cosa del destino, el niño que le tocó a Messi fue Lamine Yamal. Messi lo baña y con los años muchos aficionados lo tomaron como el símbolo de la herencia. Así empieza su historia. El papá de Lamine es un inmigrante de Marruecos que trabajaba pintando edificios. Su mamá viene de Guinea Ecuatorial y trabajaba como camarera, además de otros trabajos. Aún así, el dinero no alcanzaba. La familia vivió en muchos lados. Sin verdadera estabilidad, esa casa quedaba en Rocafonda, un barrio obrero de Barcelona cargado de problemas. Su código postal es 08304 o simplemente 304, un número que utiliza Lamine en sus festejos. Cuando Lamine era pequeño, sus padres se divorciaron. El balón se convirtió en su refugio y empezó a mejorar. Su mamá notó ese talento y lo inscribió a una academia donde jugaba contra niños más grandes que él y mejoraba a toda velocidad. A los 6 años, un coordinador de la Masía, la famosa academia del Barcelona, lo vio jugar. Le hicieron una prueba y el pequeño no decepcionó. El club quería verlo un poco más, pero cuando se enteraron de que otro club español también lo buscaba, decidieron no arriesgarse y ficharlo de una vez. Así empezó su camino por la misma cantera de la que salieron Messi, Iniesta, Xavi y Piqué. Y desde niño fue una máquina de goles. En sus primeros partidos de liga infantil ya destacaba. Sus videos empezaron a circular por internet y cada vez más gente descubría al nuevo niño prodigio que el Barça tenía guardado en sus categorías inferiores. Su nivel llamó la atención del entrenador de la Juvenil A, el último escalón antes del fútbol profesional. El entrenador confió y muy pronto quedó claro por qué. Lamine empezó a dejar su talento en la cancha. No se podía ocultar y llegó hasta Xavi Hernández, el entrenador del primer equipo, que empezó a invitarlo a entrenar con figuras como Busquets y Dembélé. En paralelo, España lo empezó a llamar para sus selecciones juveniles. Y en el Europeo Sub-17 el mundo entero comenzó a voltearlo a ver. Llegó el gran momento. Xavi Hernández decidió hacerlo debutar con el primer equipo del Barcelona contra el Real Betis. Apenas entró, buscó su gol y aunque no cayó, bastó para que muchos entendieran que ahí había un talento al que seguir de cerca. Con ese debut, Lamine se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en la historia del club. Esa temporada del Barça ganó la Liga, así que técnicamente Lamine también fue campeón, aunque ese título todavía no lo sentía suyo. Arrancó la siguiente temporada y ahí ocurrió algo clave. En la extrema derecha del Barcelona estaba Ousmane Dembélé, pero el francés terminó saliendo del club rumbo al PSG. Esa salida dejó un hueco enorme, justo la posición donde años atrás brillaba Lionel Messi, y ese hueco lo llenó un niño de 16 años. Lamine se ganó la titularidad, la banda derecha del Barcelona, la de Messi, la de los grandes. Ahora tenía nuevo dueño. Lamine Yamal empezó a romper récords que ni Messi tenía en su edad. Ganó sus primeros títulos, tuvo a las leyendas apoyándolo dentro de la cancha y aún así mucha gente seguía dudando de él, hasta que llegó una Eurocopa, un rival que se burló de él en rueda de prensa y un golazo que cayó todas las bocas de una vez por todas. Atención que le dan el tiro. En su primera temporada como titular, Lamine empezó a mostrar destellos de crack. Con buenas actuaciones en el Barcelona, poco a poco se ganaba su lugar. Dentro del campo tuvo un apoyo importante, Robert Lewandowski, una de las máximas figuras del equipo y uno de los mejores delanteros del mundo, que se convirtió en una especie de guía para el joven, ayudándolo a crecer, a leer los partidos y a soltarse en el ataque del Barcelona. Tener a un goleador de ese nivel a su lado le quitó peso de encima, pero aunque el talento
estaba ahí, no todos creían en él. Muchos pensaban que era demasiado joven, que le faltaba, que era más ruido que realidad, y su gran examen llegó en la Euro 2024. España no llegaba como favorita, el entrenador estaba cuestionado, muchos dudaban del equipo, pero el director técnico confiaba en su grupo y por supuesto en Lamine Yamal. España empezó a avanzar partido a partido, Lamine desequilibraba por la derecha y hacía olvidar que apenas era un adolescente. El equipo llegó hasta las semifinales y ahí esperaba el reto más grande, la Francia de Kylian Mbappé. Antes de ese partido, el ambiente se calentó. El francés Adrien Rabiot habló de Lamine en rueda de prensa, dando a entender que el joven todavía tenía mucho que demostrar, que hablar en el campo era distinto a hablar fuera. Puso en duda al chico y Lamine respondió de la mejor forma posible. El partido era complicado, con Francia adelante en el marcador, pero entonces apareció él. Tomó el balón, encaró y sacó un zurdazo espectacular que se metió por el ángulo. Un golazo histórico que además terminó de regatear justo al francés que lo había cuestionado. Con 16 años callaba a todos, ya dejaba en claro que era un talento único, una realidad. España aguantó y se metió a la final. Lamine cumplió 17 años y pidió como deseo ganarle a Inglaterra en la gran final. La actuación de Lamine fue clave para llevarse la victoria. Con apenas 17 años, Lamine fue elegido el mejor jugador joven de la Eurocopa. Tras un gol decisivo contra Francia y la asistencia del primer gol en la final, se convertía en campeón de Europa. Lamine Yamal se convirtió en una estrella mundial. Récords, goles, asistencias, un dorsal 10 de Messi, casi gana el Balón de Oro, pero había dos espinas, una Champions que se le negaba una y otra vez y una gran final soñada contra Argentina que el destino no dejó concretarse. Hasta que ese mismo destino, en el escenario más grande, lo puso cara a cara con la leyenda que lo cargó de bebé. Bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo en la finalísima. Después de la Eurocopa, la carrera de Lamine se disparó. Levantó la Supercopa de España y la Copa del Rey, dando asistencias decisivas en los clásicos contra el Real Madrid. Encadenó actuaciones para el recuerdo, batió récords y se consolidó como el líder del Barcelona pese a su corta edad. Recibía el dorsal 10 del Barcelona, el número de Messi, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Maradona. El club apostaba todo por él. Renovó su contrato, Adidas le lanzó su propia marca con su nombre y su logo, y en la gala del Balón de Oro de 2025 quedó segundo con 18 años, algo que nadie en la historia había hecho siendo tan joven. Pero había una gloria que se le resistía una y otra vez, la Champions League. En una temporada el PSG lo eliminó, siendo Dembélé la figura del partido. El antecesor de Lamine en el Barcelona terminó llorando tras quedarse sin una final. Su actuación fue tan descomunal. Al año siguiente el Inter lo eliminó en semifinales, en una eliminatoria brutal, y en otra ocasión el Atlético de Madrid lo dejó fuera. La Champions se le negaba una y otra vez. También quedó pendiente algo especial. Había una finalísima programada contra la Argentina de Messi, ese duelo entre el campeón de Europa y el campeón de América, entre el heredero y la leyenda, pero por distintas razones ese partido no se pudo concretar. El destino le negaba el enfrentamiento soñado. Aún así, Lamine se consolidó como un jugador maduro, con una mentalidad enorme para su edad. Aguantó una presión mediática brutal, problemas de parejas, y no dejó que el ruido lo tumbara. Seguía apareciendo en los partidos grandes, seguía marcando en clásicos, seguía siendo el hombre del Barcelona. Pero al final de la temporada 2025-2026 llegaron los problemas físicos. Una lesión lo puso en duda, se perdió partidos con el Barça y con la selección, y se informó que llegaría muy justo al Mundial del 2026. Pero llegó. Lamine Yamal jugó su primer Mundial con España, una de las favoritas del título. El arranque no fue brillante. En el debut de España empató 0-0 contra Cabo Verde, una selección que sorprendió a muchos, y Lamine, que entró de cambio, no logró aparecer como se esperaba, pero poco a poco fue tomando ritmo. Contra Arabia Saudita arrancó como titular y ahí es donde por fin pudo demostrar su calidad, metiendo su primer gol en una Copa del Mundo. Después vino la victoria por la mínima contra Uruguay, que metió a España a la siguiente ronda, y en los 16avos contra Austria. Lamine hizo un partidazo, manteniendo a España atacando todo el partido. Fue nombrado el mejor del encuentro y España goleó 3-0. En octavos se esperaba nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo. Un partido cerrado 0-0 durante los 90 minutos hasta que Merino apareció en el tiempo agregado para marcar el gol que le dio la victoria a España y eliminó a los portugueses, uno de los favoritos, y de ahí en adelante España se volvió una máquina. En cuartos de final se enfrentó a Bélgica y la venció, y en semifinales llegó al gran examen. Francia, otra vez la Francia de Mbappé y todas sus estrellas, pero esta vez España hizo un juego colectivo perfecto. Superó a Mbappé, superó a todas las figuras francesas
francesas y lo hizo como equipo, como bloque, con Luis de la Fuente demostrando su calidad como director técnico. España se metió a la final del Mundial y ahí, en el partido más grande que existe, el destino escribió el guión perfecto. Enfrente estaba la Argentina de Lionel Messi, el mismo Messi de aquella foto, el que lo cargó de bebé y lo bañó como un bautizo, el mismo con quien nunca pudo jugar la finalísima, que el destino lo negó, el heredero de la extrema derecha del Barcelona contra el hombre que cambió el fútbol para siempre, el relevo generacional contra la leyenda, el niño en contra del ídolo de todos, el heredero de la extrema derecha contra su dueño original, frente a frente por la copa más grande que existe en el fútbol. La historia de Lamine Yamal es la de un niño de un barrio humilde que encontró en un balón su forma de lucir, un niño que fue cargado de bebé por el mejor jugador del mundo y que años después ocupó su lugar en la banda derecha del Barcelona, heredó su dorsal y empezó a hacer las mismas cosas mágicas que hacía la Pulga, rompió récords que ni Messi tenía a su edad, cayó a todos los que dudaron de él, cargó con una presión que aplastaría a cualquiera y lo hizo con la cabeza fría de un veterano siendo apenas un joven. Y ahora, en el escenario más grande de todos, el destino lo puso frente a Lionel Messi. Sea cual sea el resultado de esa final, ya hay algo poético en todo esto. El círculo se cierra, el bebé de la foto creció y hoy mira a los ojos a la leyenda que lo cargó. Uno representa todo lo que el fútbol fue, el otro todo lo que el fútbol será, y lo más increíble que Lamine Yamal es que con todo lo que ya logró, esto apenas es el principio, pues aún tiene mucha carrera por delante. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Le tienes fe al heredero o a la leyenda? ¿Crees que Lamine Yamal será tan grande como Messi? ¿Quién ganará la final del Mundial? Déjame en los comentarios. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.